Del campo a tu mesa con la mejor calidad. Carnes Joaquín. Novillitos de primera calidad, cortes de cerdo, pollos y todo eso que te encanta probar, ahora con envío a domicilio. Llamando al 358-431-0084. Carnes Joaquín te espera de lunes a sábados en horario comercial. Godard 1981, Río Cuarto. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. GPS de Noticias, segunda edición. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. 30 minutos han pasado de las 5 de la tarde y ahora, frente a todas las noticias que día a día tenemos que leer aquí en GPS de Noticias, y por general lo que ocupa la agenda mediática es el aumento de casos y las medidas que se hacen para prevenirlos, vacunaciones, entre otras cuestiones. Bueno, frente a todo este avance del coronavirus en el mundo y por lo general las medidas que se toman más o menos de manera similares, vamos a hablar de los matices de las mismas con alguien que tiene otra postura respecto a lo que tendrían que hacer los estados en relación al tratamiento de la pandemia. Estamos hablando de Marcelo Peretta. Él es doctor en farmacia y bioquímica y además es secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, con quien estamos en comunicación. Disculpame, tengo que interrumpirte 2 segunditos porque no se te está escuchando muy bien, no tenés muy buena señal. No sé si podés moverte en algún lado donde puedas tener mejor, porque se te está cortando. ¿Querés que te pase un teléfono fijo? Sí, dale. Perfecto. Ahí hablas con la producción y reanudamos comunicación. Gracias, Marcelo. Gracias. Bueno, estábamos hablando con el doctor en farmacia y bioquímica, quien además es secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Estamos hablando del doctor Marcelo Peretta. Traduciendo un poco por ahí lo que se entrecortaba para hacerles llegar a ustedes el mensaje correcto, era que, bueno, él considera de que el gobierno no está tomando las medidas a su juicio más inteligentes para prevenirlo, y hablaba precisamente de algunos tratamientos alternativos, como es la ivermectina, como es la donación de plasma. Bueno, esto es sobre los tratamientos. Vamos a preguntarle puntualmente sobre la prevención, porque es algo que nos llama la atención, porque todos los estados del mundo tienen más o menos cuarentenas más largas o más cortas y más o menos focalizadas, pero en general la receta del mundo es, en este momento actual, ahora, ¿no? Es la vacunación y es el aislamiento o el cierre de fronteras y la cuarentena, repetimos, con sus bemoles y con sus matices, pero bueno, eso es más o menos lo que se está viviendo en el mundo y eso es precisamente lo que queremos preguntarle, porque sabemos que Marcelo tiene una postura por ahí en disidencia respecto de las medidas que se están tomando. No sé si, Marcelo, ¿estás allí? No, bueno, ahí nos estamos comunicando. Nos ha pasado un teléfono fijo porque la comunicación, él está en Buenos Aires, no ha sido la más adecuada. Recordemos, él es secretario general, además del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Así que, bueno, finalmente ha estado en comunicación en varios canales a nivel nacional, en varias radios, y nosotros quisimos también abordar lo que es su postura. Ahí está en comunicación con Marcelo Peretta. Marcelo, ¿nos escuchás? Te escucho perfectamente. Perfecto, sí, nosotros también, muchas gracias. Marcelo, frente a todo lo que me mencionabas, me queda la siguiente pregunta. Seguramente tu palabra es más que autorizada en función de lo que ya hemos mencionado a la audiencia de tu currículum, pero llama la atención de que más o menos sean las recetas que se están aplicando en el mundo, la cuarentena más o menos focalizada o más o menos estricta. ¿Por qué el mundo o los distintos países, los distintos estados apuestan en las recetas similares a las que se han aplicado en la Argentina y que vos decís que son insuficientes? Bueno, el mundo no es el mundo tiene 195 países, con lo cual lo que yo digo lo ha aplicado Suecia, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, los Países Bajos. O sea, el mundo no es España, Italia, Alemania, los países, Estados Unidos, Brasil, Chile,
los países que nosotros habitualmente comparamos como malos ejemplos. El mundo también es Uruguay, fíjate vos que tiene muy poca cantidad de casos, muy poca cantidad de fallecidos, ha hecho una cuarentena inteligente. O sea que, primera definición, lo que yo planteo, gran parte del mundo lo ha establecido. Todo tiene que ver con el tipo de gobierno. Los gobiernos socialistas como el nuestro, tienen una predisposición a encerrar a la gente y después ver qué hacen. Como no tienen una, a veces, o tienen un temor excesivo sobre la situación y no quieren que le echen la culpa, o sea, los políticos piensan en ellos antes que en la gente, ¿viste? Entonces le dicen a la gente, no quiero que me vote en contra porque crea que yo no hice lo suficiente. Entonces se dice, te cuido, quédate en tu casa, que yo te mando el IFE, y el IFE no me alcanza, me fundo igual, perdí el empleo, cerré la empresa, y aparte no me conseguís vacunas, sigo infectado, mi papá se murió, no lo pude despedir, mi hijo hace 1 año y medio que no va a la escuela, es obvio que no me estás protegiendo, no me estás cuidando. Entonces el concepto es totalmente a la inversa, es decir, cuidarte, o sea, para que quede concreto, ¿qué planteo yo, como otros farmacólogos o epidemiólogos que tenemos una mirada distinta a la mirada hegemónica del gobierno? Que es, cuidarte es importantísimo, cuidarte es asolearte, ejercitarte, adelgazar. Fíjate vos, hasta el propio presidente es víctima de su mala gestión de salud. ¿Por qué? La mala salud de Alberto Fernández es producto de su mala gestión de salud. Tiene cerca de 17 kilos de sobrepeso. Tiene una cara de que revela que tiene problemas de salud, porque la cara, ¿no es cierto?, explica un poco hacia afuera cómo las condiciones que están tus órganos hacia adentro. Esto es muy común de ver, qué cara que tenés, es decir, bueno, o porque dormiste mal, y ya cuando es sistemático, y en él hace varios meses que pasa esto, hay problemas de salud que está reflejando la mala cara que tiene el presidente. Y aparte estás con sintomatología de COVID que ha requerido de un aislamiento a pesar de que se ha vacunado. Es decir, hay gente que con preexistencia que todavía no se ha vacunado. En muchos países, los que nombré, por ejemplo, el presidente es el último vacunado como el capitán de un barco. Nuestro presidente salió corriendo a aplicarse la vacuna. Bueno, está dentro del grupo etario, pero no es nada valiente lo que ha hecho, digámoslo, ¿no es cierto? Y sin embargo, el hombre, por su preexistencia, sigue mal, y es un mal ejemplo para su propia política sanitaria. Si él mismo le hubiera dicho a la gente, cuidarse es atender su preexistencia, cuidarse es hacer actividad física, adelgazar, y si usted tiene problemas o síntomas con el COVID, nosotros lo vamos a diagnosticar, le vamos a dar la medicación y estamos trabajando para traer más vacunas, eso tranquiliza a la gente. En cambio, ¿a eso qué hizo? Le echó la culpa a la gente porque salía de vacaciones, porque se reunía, porque iba a visitar amigos o familias, o el fin de semana que se fue a festejar o a respirar un poco y a pasar las Pascuas, ¿no? Ningún político, sensato hoy puede entender que la culpa de el COVID o que crezcan los casos se debe a la gente. Siempre las políticas son las que marcan el aumento o reducción de casos, que en realidad hay que ver acá el tema de la mortalidad, porque casos va a haber, porque es muy contagioso el virus. El tema es que es poco mortal, y ahí uno tiene que tranquilizar a la gente en decirle, si usted no tiene hipertensión, diabetes, asma, preexistencia, es decir, las enfermedades crónicas no transmisibles habitualmente, difícilmente el COVID lo mate. Con lo cual, ¿qué tiene que hacer usted? Controlar su preexistencia, su diabetes, su asma, su hipertensión, su problema oncológico, su problema crónico, digamos, porque eso, el 50% del partido ganado contra el COVID es eso. Además, no se quede todo el día encerrado. Si va a una plaza, respire aire libre, porque ¿sabés qué? Estar sobreembarbijado también es malo, porque el cerebro necesita oxígeno, el corazón necesita oxígeno, las arterias, los riñones, el hígado, todo necesita oxígeno. Si yo no le doy suficiente oxígeno, estoy debilitándome. Entonces, un buen gobierno, una buena gestión de la cuarentena, es decir, primero está la inmunidad natural, aquella que vos mismo
te estás desarrollando con tu propio organismo. Y después viene la inmunidad adquirida, que es la que adquirida con vacunas. Pero recordemos que las vacunas se hacen tan rápido que hasta no están dando resultados, porque bueno, la Sputnik le pasó al presidente, pero en Israel, por ejemplo, que se vacunaron cerca de 10 o 12 millones de habitantes, hay casi 900.000 casos de pacientes reinfectados con 2 dosis de Sputnik, de la de Pfizer, con lo cual te da la idea de que acelerar un proceso de aprobación de una vacunación no es bueno, no es acertado, porque la gente cree que está protegida y en realidad no lo está, porque estas vacunas son inseguras y son inefectivas. Entonces, fíjate vos, estamos en el peor de los mundos por la decisión política. Si los políticos le hubieran hecho caso a los sanitaristas, que no somos genios, todo lo que yo te digo lo aprendí en la facultad, agarrás cualquier libro de inmunología o andate a la historia del mundo. Si el mundo, si el hombre no hubiera salido de las cavernas por miedo a los virus, porque los virus existían antes que, antes que el hombre, y cuando el hombre estaba en las cavernas existían los virus afuera. Si el hombre se hubiera quedado en las cavernas, siguiendo la imitación de lo que pide el gobierno argentino y muchos gobiernos de otros países a la gente, no hubiera evolucionado. Y hoy vos y yo no tendríamos la posibilidad de compartir esta conversación. ¿Por qué? Porque el hombre no le hubiera ganado al virus. Hoy el hombre le ganó al virus porque salió de las cavernas. Lo que le plantea a estos gobiernos temerosos y que lo único que quieren es cuidarse ellos para que no los dejen de reelegir, es hacer que el hombre vuelva a las cavernas, vuelva a su domicilio particular y cree que con eso está salvado. Pero le miente, porque el virus te va a encontrar, te repito, va a llegar y si te agarra débil, ahí sí te va a enfermar. En cambio, si te agarra fuerte, seguro que te va a enfermar. Marcelo, retoma un poco lo que venías diciendo al comienzo con el tema de que las medidas presidenciales no eran las correctas, no reducía contagios ni muertes, sino todo lo contrario. Ahora bien, ustedes ya han presentado una carta, este año van a presentarle de nuevo al presidente las propuestas que ustedes intentan comunicar, que podría ser una alternativa diferente a las medidas que ya han tomado. Por supuesto, nosotros estamos a disposición del presidente. Al presidente le hemos enviado varias cartas diciendo todo esto que yo acabo de explicarle a él, al ministro de Salud anterior, Inés González García, a la ministra de Salud anterior, porque nosotros somos argentinos que queremos que al país le vaya bien, y entonces es obvio que nosotros presentamos estas propuestas. Ahora, hemos tenido 0 respuesta. Es más, nos destratan por las redes. Ustedes pueden ver las redes de mías atacadas por las redes del kirchnerismo, por todos los trolls que tiene, atacándome, tratándome de terraplanista y de un montón de cosas, como si yo no viviera en la Argentina, como si yo no tuviera 2 hijos que quiere que estén sanos, como yo no tuviera 2 padres que quiero que estén sanos y que no se me queden en esta situación. Entonces, yo creo que todos tenemos la mejor intención. Lo que pasa es que algunos infectólogos del presidente están muy alineados con esta idea de encerrar a la gente, y esto está mal, y le han mostrado, digamos, a la sociedad la mitad de la biblioteca de la medicina que acompaña a la decisión política. Esto es al revés. Un buen presidente hubiera hecho silencio y decir, ¿qué dicen no solamente los infectólogos, los epidemiólogos, los farmacólogos, los bioquímicos, qué es lo que se debe hacer? Y en función de eso empezar a hacer. Él hizo todo lo contrario. Él dijo, yo tomo la decisión de cerrar y después vemos qué hacemos, después vemos quién compramos terapias, a quién compramos camas, respiradores, o sea, todo fue después. Y el encierro inicial, que ustedes recordarán que hubo mucho apoyo, fue improductivo, porque en ese momento había poca circulación del virus, porque la gente ahí hizo un gran esfuerzo creyendo que eso servía de algo, y no sirvió de nada. Por ese momento hacía 30 grados, y la gente sufría, había dejado de trabajar, se fundía, perdía su trabajo, se empezaba a distanciar de su familia, creyendo que eso era beneficioso, y hoy tenemos 57.000 muertos. Nos comparamos con Brasil, decimos, pero Brasil, mirá qué desastre. Sí, en Brasil viven 5 veces más población que la Argentina. O sea, la Argentina tiene 45 millones de habitantes, Brasil tiene 220 millones de habitantes. Cuando vos llevas a la cantidad de habitantes, nosotros tenemos 57.000
y Brasil tiene 300.000. O sea, la cantidad de muertes por millón de habitantes es la misma. O sea, somos tan malos como Brasil. ¿Por qué no comparamos con Uruguay, que sí es como una provincia de Argentina y proporcionalmente tiene 5 veces menos de muertos que proporcionalmente, digo, con la cantidad de habitantes que tiene Uruguay? Entonces, hay modelos para copiar. No crean que todo está mal porque, digamos, la única fórmula es el encierro. No, la fórmula de los malos políticos es el encierro. La fórmula de los gobiernos inteligentes que toman el riesgo, que le dicen la verdad a la gente, esto es un problema, sí, pero los problemas se encaran con sinceridad. No decir, yo te cuido, yo te cuido, es el ventajero, y eso le pasa a nuestro presidente porque es un ventajero, no es un presidente inteligente que dice la verdad a la gente, le ha mentido. Ahora fíjense ustedes, lo llevo un tema de actualidad, es tan evidente que nos ha mentido que hoy se sabe la verdad, quiere postergar las elecciones. ¿Por qué? No, porque fíjate, no vamos a votar. ¿Por qué? Porque hay muchos contagios, en agosto hay muchos contagios. Ah, sí, claro, porque vos estás en el gobierno, entonces ¿qué querés? ¿Que no te voten en contra? No, sé responsable, cumplí la ley dice que las votaciones son en agosto, las PASO, y las definitivas en octubre. Cumplí la ley. Si Donald Trump, en el país más democrático del mundo, se bancó perder las elecciones porque el pueblo estadounidense creyó que él no había hecho bien las cosas, eso debe hacer el político argentino. Entonces, estoy llamando a que se cumpla la ley, porque no se puede cambiar en el mismo año de elecciones la ley electoral, y que además llevarle tranquilidad a la gente, porque ir a votar en agosto es el mismo riesgo que ir a un restaurante, que ir a hacer un trámite o que ir a trabajar. Y aparte, como se vota los fines de semana y en los colegios no van a estar ni los alumnos ni los docentes, solamente los fiscales y los votantes, el riesgo de contagio va a ser muy bajo, pero sí es importante que se mantenga la democracia en alto y que ningún político aproveche esta situación tan triste que es la pandemia para atornillarse en el poder. Marcelo, quería consultarte también, en realidad me parece, es mi humilde opinión, que los que están pidiendo también la postergación, ya no la anulación, porque ya salió en el calendario electoral, pero sí la postergación de las PASO son también aquellos políticos que tienen que gestionar. De hecho, Morales y Cornejo, que no están alineados con el Frente de Todos, hay un pedido también junto a Horacio Rodríguez Larreta, no por la anulación, sino por la postergación de las PASO, por responsabilidad de gestión. Pero bueno, eso es discutible. También en las redes sociales hemos visto una de las cuestiones que nos convocó a este diálogo es que no sé de los trolls en las redes sociales, pero sí Oscar Atienza, un infectólogo que tenemos aquí de referencia, sí tiene palabras en disonancia con lo que manifestás vos, y es más, te he escuchado en otras entrevistas decir que no hay unanimidad en el campo médico respecto a ciertas estrategias a aplicar en la pandemia, ¿no? Así que bueno, eso digamos, no hay unanimidad, pero igualmente quería consultarte si han podido este pedido que están haciendo desde el SAFIP, entre otros gremios, también entre otras entidades, si ha tenido algún sustento en algún eje partidario, ¿no? ¿Hay algún político, algún diputado, algún senador que haya hecho eje sobre esto? Sabemos que también vos tenés cierta cercanía con Patricia Bullrich. ¿Ha hecho algún pedido por allí? Sí, por supuesto. Patricia Bullrich abona este planteo que nosotros estamos haciendo, y Miguel Pichetto, son dos políticos que nos han escuchado y que están de acuerdo con una cuarentena inteligente, con la vacunación en la farmacia, que podría ser democratizar el acceso a la vacuna, y entender que todos juntos podemos, digamos, encontrar la solución, y no que algún grupo de iluminados, que no lo son, porque los resultados muestran que se han equivocado, nos lleven a esta catástrofe. Así que bueno, yo les agradezco estos minutos y esta muy linda entrevista que me hicieron, y en otro momento la continúo, porque me están haciendo señas de otro lado que tengo que entrar a una reunión. Les mando un abrazo grande y gracias por esta posibilidad de comunicarme. Te mandamos un abrazo, Marcelo, y después recurriremos a ti nuevamente. Muchas gracias.
La provincia y los productores rurales trabajando juntos en Río Cuarto, como parte del programa de pavimentación y mejora de los caminos rurales que lleva adelante la provincia junto a los productores rurales. Juan Schiaretti inauguró el camino de acceso que conecta a la planta de Bio 4 con la Ruta 8 en Río Cuarto. Ahora se puede trasladar mejor la producción y los vecinos de la zona mejorar su calidad de vida. Del acto también participaron el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Samosas, y el ministro de Agricultura de la provincia, Sergio Busso. Entre todos podemos y hacemos más. Gobierno de la provincia de Córdoba. Pasó por nuestros micrófonos Marcelo Peretta. Él es parte del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, también es doctor en farmacia y bioquímica, y estuvimos hablando un poco sobre el tema de la pandemia, particularmente a partir de las políticas sanitarias que se aplicaron, que se están aplicando en nuestro país, y también la comparación con lo que ha sido en el resto del mundo. Vamos a profundizar un poquitito más porque Marcelo, recordemos, si no pudieron estar presentes en la entrevista, tiene una mirada totalmente diferente a las políticas que se están aplicando con respecto a la pandemia del coronavirus. Sí, una de las cosas que nos convocó traerlo precisamente es porque insistimos, como dijimos en la entrevista, no sabemos si hay trolls o no, pero sí en su cuenta de Twitter publicó Oscar Atienza palabras muy duras cuando precisamente Marcelo Peretta salió ayer hablando en un diálogo con Mauro Viale respecto a estos mismos temas, que se refirió con el mismo tono, ¿no? Y bajo los mismos lineamientos. No está de acuerdo con este tipo de cuarentenas y que en realidad habría que, en sus palabras, como lo dijo recién en nuestra entrevista, habría que salir a orearse, a respirar profundo, todo a contramano, como se viene charlando al menos los especialistas que asesoran al gobierno nacional, y como gran parte de Europa y gran parte de Latinoamérica están promoviendo para prevenir lo que es el coronavirus. En su momento también Marcelo Peretta llamó públicamente a no vacunarse. Bueno, sobre esto queremos hacer un especial hincapié porque hasta ahora las vacunas son las únicas soluciones, ¿no? Y he escuchado también, a raíz de que el presidente Alberto Fernández dio positivo de coronavirus, que cómo se iba a enfermar, cómo se iba a infectar si le estaba vacunado. Bueno, allí nomás salieron un montón de expertos, claramente Marcelo Peretta no estaba dentro de ellos, pero a explicar que en realidad lo que hace la vacuna es que no tengas la necesidad de ir a terapias intensivas, que puedas transitarlo sin sintomatología grave, reducir el riesgo de muerte, no de contagio, porque incluso uno se vacuna contra la gripe en abril, mayo, y no hay una pequeña chance de contraerla. Por eso la efectividad del Sputnik, voy a hablar del Sputnik porque salió la publicación de The Lancet, esta revista internacional, promediando el año pasado, creo, afirmando que tenía un 93% de efectividad, la Pfizer un 95%. Bueno, precisamente queda un 5%, un 7% de probabilidad de infección, pero lo que reduce es el riesgo de mortalidad. Bien, hay muy pocos muertos vacunados y es por eso, nos podemos infectar, por eso llamamos, el trabajo desde los medios de comunicación es llamar, a pesar de estar vacunados, a seguir con los cuidados, a seguir la concientización. Pero bueno, queríamos tener la palabra de Marcelo Peretta y fundamentalmente uno no puede desconocer los currículum de este doctor en farmacia y bioquímica, pero lo hablábamos también el jueves anterior, no el anterior, con nuestra columna con Gabriel Marclé. Por ahí se presentan ciertos oportunismos que uno lo hacen tener cierto sesgo, ¿no? Cierto mirar oblicuamente a una persona. Cuando ves que esta persona, Marcelo Peretta, dice lo que dice y a la vez dice también en sus redes sociales, tiene fotos alegremente con Patricia Bullrich, bueno, uno dice, tengo que dudar porque Morales Solá de Jujuy, Cornejo en Mendoza, ya no es el gobernador, pero es el jefe político de la UCR de Mendoza, como también Horacio Rodríguez Larreta, llaman a vacunarse.
llaman a vacunarse, llaman a hacer la cuarentena y llaman también no a la anulación, sino a la postergación de las PASO. De hecho, mañana se junta Juntos por el Cambio para ver este tema, porque quienes tienen responsabilidad de gestión están del lado más cercano a las medidas preventivas del gobierno que a las medidas de quienes no tienen responsabilidades de gestión y que llaman abiertamente a las movilizaciones, amuchados, sin barbijo, como ya se realizó últimamente del lado de Juntos por el Cambio, que también fue la marcha que además de poca gente y sin barbijo y sin protección, fueron las que tiraron las bolsas mortuorias en Plaza de Mayo. Bueno, básicamente nosotros le presentamos estas dos posturas, intentamos ser respetuosos con Marcelo Peretta, nosotros no estamos de ese lado, estamos del lado de la prevención, de los cuidados, pero bueno, es importante tener también la otra palabra. Así que bueno, con esto damos por finalizada la nota. Recordemos, estuvimos en comunicación, nos hubiese gustado charlar más, pero se tuvo que ir él. Teníamos un montón de cosas para preguntarle, entre ellas cómo puede ser que una prestigiosa revista de ciencia como The Lancet apoye la vacuna y él no, o como el mismo laboratorio que fabricó el Sputnik, que es el laboratorio Gamaleya, fue la misma que fabricó la vacuna contra el ébola, y sin embargo él llama abiertamente a desoír los avances científicos, no solo del Sputnik, sino de todo tipo de vacunas que se están fabricando hoy en día. Pero bueno, nos tuvo que cortar, ustedes juzgarán si casualmente o causalmente. Pero bueno, estuvimos con Marcelo Peretta, doctor en farmacia y bioquímica y secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. GPS de Noticias.